LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio de INTA Radio en esta emisora, en Radio Nacional LT11 y por supuesto en Minas FM. Semanalmente con toda la información relevante de la semana de las estaciones experimentales de Concepción del Uruguay, de Concordia y Paraná. Y por eso que estamos dando en un cambio de nombre en el programa, no más INTA Radio Concepción, sino Radio Entre Ríos, porque gracias a la contribución, a la colaboración, a la producción de los comunicadores de las estaciones experimentales de Concordia y de Paraná hemos podido integrar muchísima más información de la provincia. Así que bueno, ese es un paso que seguramente daremos en los próximos días, en las próximas semanas. Para el día de hoy, como siempre, tenemos información bastante curtida, porque bueno, aquí en lo que hace a la experimental de Concepción del Uruguay, la semana próxima comienza una nueva edición del ciclo de conferencias en avicultura. Así que vamos a estar conversando con los dos disertantes de esta primera jornada. También vamos a hablar sobre la charla técnica sobre trigo. Esto es relacionado a INTA Paraná, una jornada que se va a realizar próximamente. Análisis de calidad culinaria comerciales de trigo, otro tema interesante. Esto sobre todo de las variedades comerciales del ciclo agrícola 2020. Campaña de vacunación, el trato animal antes y durante la inoculación. Y por supuesto, lo vamos a hablar con el veterinario Héctor Skrecher de San Salvador. Y vamos a estar abordando también el segundo encuentro del ciclo de charlas en construcción de maderas con Martín Sánchez Acosta, que es del INTA de Concordia. Así que bueno, les propongo comenzar con este reporte. Vamos al primer título de hoy. Comienza en mayo una nueva edición del ciclo de conferencias que hacen avicultura. El Departamento de Avicultura de la Experimental de Concepción del Uruguay dio esta información. En mayo habrá 2 fechas en la modalidad virtual, por supuesto, porque todavía estamos con esta situación de pandemia. Será la 12ª edición de este ciclo de conferencias técnicas. El módulo será el martes 4, es decir, el martes de la semana próxima, de 14 a 16 horas. Martes 4 de 14 a 16 por el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Ya le estaremos informando a través de las redes sociales y a través de la web, el link donde podrán ingresar. Enfermedades aviares de notificación obligatoria ante SENASA será el primer tema y lo estará tratando el médico veterinario Vicente Pablo Rea Pitkova de SENASA. ¿Lo escuchamos? Lo que se va a tratar el tema es sobre las notificaciones de las enfermedades que se deben notificar ante el SENASA. Son, por ejemplo, la influenza en Newcastle, que son de gran importancia para nuestro país, ya que estamos libres, y bueno, algunas otras enfermedades que se va a hacer mención, ya que es sobre un tema sobre enfermedades virales, creo. Entonces hay otras enfermedades que no son virales, pero son de notificación inmediata. También se va a hacer la presentación de cómo se tiene que hacer la denuncia y cómo es el procedimiento nuestro ante recibir una denuncia, para que yo creo que es perder el miedo tanto del productor o el profesional que está a cargo, no tenga ese miedo de decir que tarda mucho en el diagnóstico de una enfermedad, o vamos a tener un bloqueo de la granja, o no van a sacrificar que se llegue a escuchar todas las aves, y no es así. Es más o menos es trabajar en conjunto, ya que ambos buscamos un mismo fin, y es aumentar y tener una excelente producción a nivel Argentina, ¿entendés? Entonces poder tener la mayor cantidad de mercado posible, que
que beneficie a toda la producción avícola. ¿Por qué ese temor de productores o técnicos en hacer las denuncias? ¿Es que a veces el mecanismo no era lo suficientemente rápido o expeditivo como para poder solucionar estos inconvenientes? Yo creo que no era el temor que pasaba, no era porque, estoy hablando desde mi punto de vista, creo que el temor era por una falta de información o lo que se pensaba o el pensamiento que tiene que se van a sacrificar todas las aves o tarda mucho en realizar un diagnóstico. Sin embargo, tenemos casos que en el mismo día o a los 2 días se han estado resolviendo notificaciones que se hicieron en granjas. Muchas de Entre Ríos lo han comprobado, entonces yo creo que es demostrarle que confíen en nosotros, que podemos llegar a esa notificación en conjunto, es trabajar durante la producción y no esperar el último momento. Estoy hablando en una producción de carne, esperar el último momento para que saquen el ave a faena, en poder denunciarlo o nosotros verlo en el sistema que se bloquea por mortandades que tienen. Entonces es trabajar, y yo creo que el productor o el responsable veterinario que está a cargo de la producción durante la crianza va viendo esos cambios o esos índices que nos indican que son denunciables. Entonces informar en ese momento para que cuando tenga que sacar el ave hacia faena ya esté todo resuelto, tengamos un diagnóstico o de estas enfermedades denunciables que están presentes o no están presentes. Generalmente no están presentes, es la que yo te digo de influenza aviar y Newcastle, que de mayor importancia tienen para nuestro país, ya que somos libres de ambas. El no notificar oportunamente es un error también, porque sí, es un error porque no notificar a tiempo retrasa todo, y son producciones que son de un ciclo constante, que tiene que salir el pollo, tiene que tener un vacío sanitario esa granja y después volver a ingresar. Entonces, si vos alargás ese periodo de crianza o ese vacío sanitario, entonces estás disminuyendo la cantidad de tiempo que podrías tener durante el año en producir el pollo, sería carne por metro cuadrado. Entonces, no denunciarlo está en infracción al no denunciarlo, porque es una de las responsabilidades que tiene tanto el productor como el responsable veterinario de la granja, y eso está normado. Pablo, estás radicado en Córdoba. ¿Cuál es la situación allí de la avicultura? Sí, en los últimos tiempos se ha desarrollado bastante. Yo estoy desde el 2006 y bueno, hay empresas que he visto el cambio de lo tradicional a lo que se ha tecnificado todo. Hay empresas que se han llevado eso tanto en huevo como en parrillero, como en otras, por ahí las más chiquitas o vamos a decirle pequeños emprendimientos, no se han tecnificado, pero tanto en una como en la otra se han tecnificado bastante, en las dos producciones, tanto de huevo como la de carne. INTA Radio en LT11. Estamos hablando de el 12º o 12ª edición del ciclo de conferencias técnicas en avicultura, porque anunciábamos al principio de este programa que comienza en mayo, precisamente el martes 4. El segundo tema será el coronavirus aviar en Latinoamérica, situación clínica y control. Luis Sesti Seba, de Salud Mal, desde Brasil, nos comentaba lo siguiente. El tema que vamos a tratar en la charla es una enfermedad llamada bronquitis infecciosa de las gallinas. Es una enfermedad extremadamente importante en este momento en toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ha sido muy importante en Argentina igualmente, particularmente a partir del año 2012, ¿no? Cuando se empezó a tener brotes clínicos de la enfermedad en empresas en Argentina por una cepa variante, ¿no?
del virus de la bronquitis infecciosa, la cual no es controlada por las vacunas convencionales, vivas o inactivadas. Entonces, lo que pasa es que rápidamente en Argentina la industria se movió muy rápidamente y hablaron con las autoridades de SENASA y rápidamente fue, digamos, permitida el uso de vacunas, de otras vacunas, de vacunas vivas con cepas variantes, y estas cepas vivas y estas cepas variantes vacunales mezcladas, asociadas con las vacunas convencionales, Massachusetts, rápidamente controlaran el tema, ¿no? En cuestión de algunos meses, 4 o 5 meses, las empresas que habían hecho el diagnóstico lo controlaron rápidamente con esta asociación de vacunas. Y obviamente a partir de ahí otras empresas empezaron a tener problemas con la misma variante que había ingresado en el país y usaron las mismas herramientas, obviamente. De manera que hoy yo considero Argentina, que Argentina hoy tiene un muy buen control de esta enfermedad, ¿no? Causada por la cepa variante. En Brasil, sin embargo, sí, te escucho. No, en Brasil igualmente ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo, pero con otro virus, con otra variante. A partir de esto fue un poquito antes en Brasil, todo empezó en 2007-2008 por ahí. Bien. Y en Brasil en verdad era otra variante, entonces se desarrolló una vacuna homóloga específica a esta variante con aislados del país. Y bueno, la situación hoy está clínica, está excelente, igualmente controlada como en Argentina. Pero lo que iba a comentar rápidamente es el tema que lo que comenté inicialmente, la importancia de esta enfermedad en Latinoamérica, ¿no? En muchos países, por ejemplo, ejemplos típicos son Perú y Colombia, países que están ya hace muchos años con el mismo problema, exactamente lo mismo que pasó en Brasil y Argentina, pero no tienen las herramientas correctas para controlar las cepas variantes, porque las autoridades no permiten el uso, el registro de cepas vacunales variantes. Entonces, y esto es un problemazo, porque realmente no logran controlar y las cosas están siempre los altos y bajos, pérdidas económicas casi que permanentes. El tema con las autoridades es que en muchos países hay el concepto de que el registro de vacunas contra la enfermedad contra la enfermedad de bronquitis infecciosa, vacunas con cepas variantes pueden generar problemas, porque ellos piensan que estas vacunas vivas con cepas variantes pueden mutar al campo, o sea, cambiar su copa genética, digamos, ¿no? Su genotipo, sí. Y eventualmente generar nuevas cepas de campo que podrían ser mucho más impactantes clínicamente. Esto no pasa. Más impactante, perjudicial, siempre estamos hablando de la avicultura, o puede ser que haya un cambio de especie. No, todavía no. El coronavirus que causa la bronquitis infecciosa en aves es específicamente de aves. Infecta un montón de especies, pero no se replica, no se multiplica en otros huéspedes como el humano, y en mamíferos en general no se replica para nada. Escuchás Interradio, NLT 11, Nacional Concepción del Uruguay. Continuamos en Interradio. Les estaba al principio los títulos, pero me estaba salteando uno. Promoción de la pesca artesanal en Concepción del Uruguay, creo que no se los mencioné, que para tranquilidad de mi compañera Claudia Curros, si está escuchando el programa también, para hoy, lo anunciamos en los
en los anticipos que hicimos del programa. Damos la vuelta de página y nos vamos hacia la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná. Allí Bernardita Ceballo nos ha preparado el material de relevancia para esta semana, la que se aproxima, ¿no? Una de esas noticias es la charla técnica sobre trigo, que estará a cargo de los ingenieros Juan Manuel Pautasso y Ricardo Melchiori. Será el lunes de mayo, el lunes próximo, a las 8:30, y será transmitido por el canal de YouTube de INTA Paraná. Pero mejor lo escuchamos a Bernardita, que nos hace el anuncio, nos anticipa la nota de Juan Manuel Pautasso. El próximo lunes 3 de mayo a las 8:30 horas se realizará una charla técnica de trigo del INTA Paraná. En la misma se brindará información sobre diagnóstico y recomendaciones de fertilización de trigo para la provincia de Entre Ríos y estará a cargo de Juan Manuel Pautasso y Ricardo Melchiori. Hablamos con Juan Manuel Pautasso, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Diamante, quien comparte un adelanto de los temas a tratar. Para poder determinar la necesidad de fertilización de un cultivo, lo primero que tenemos que hacer es evaluar las condiciones de fertilidad del lote en el cual vamos a implantar el cultivo. Y la herramienta es el análisis de suelo. A partir del análisis de suelos, nosotros vamos a ajustar la fertilización. Existen, por mediciones que se vienen haciendo, nutrientes limitantes para el cultivo de trigo que podríamos nombrarlos con alguna jerarquía, que son el nitrógeno, el fósforo, el azufre, en algunos casos, el potasio, en otros casos, y comenzamos a hablar de otros nutrientes, como es el caso del zinc. De estos nutrientes que acabo de nombrar, todos excepto el azufre, poseen indicadores confiables que pueden obtenerse a partir del análisis de suelo. Estudios realizados en la región nos muestran que una correcta fertilización con nitrógeno puede significar duplicar la producción de trigo si no tenemos limitantes importantes de agua para la campaña que estamos planificando. Con respecto al fósforo, podemos tener respuestas muy altas, alrededor de 1000 kilogramos, cuando el nivel de fósforo es muy bajo, es decir, está en valores cercanos, por ejemplo, a 5 o 6 partes por millón. Esta respuesta va disminuyendo a medida que se incrementa el nivel de fósforo del suelo, el fósforo Bray, medido como fósforo Bray, que es un indicador de disponibilidad. Con respecto al potasio, un nutriente que podríamos decir que le estamos prestando atención en el último tiempo, el umbral que se maneja de potasio disponible es de 133 partes por millón y fue obtenido en Uruguay. Estudios preliminares que estamos realizando en la zona hablan de un umbral de alrededor de 180, o sea, un poco más elevado, pero nuestros suelos en promedio tienen buena disponibilidad de potasio. Como conclusión de lo que sería un buen diagnóstico y recomendación de fertilización, el análisis de suelo es una herramienta sencilla, de fácil interpretación y adecuada para ajustar la nutrición de nuestros trigos, por lo menos la nitrogenada, fosfatada y potásica por ahora. Los nutrientes que mayormente limitan la producción en esta región de Entre Ríos son, de una manera significativa, el nitrógeno y el fósforo. Para agendar entonces, lunes 3 de mayo, 8:30 horas, charla técnica de trigo en vivo por el canal de YouTube del INTA Paraná. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio. En LT11, Nacional. Análisis de calidad de cultivos comerciales de trigo, ciclo agrícola 2020, es otra de las noticias que tenemos de la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná. Vamos con Bernardita Ceballo, que nos presenta a Maricel Gallardo. En el INTA Paraná se desarrollan ensayos para analizar la calidad de trigo. En la última campaña, en el Laboratorio de Calidad de la Estación Experimental, se evaluaron numerosos materiales experimentales de trigo. Disponer de esta información permite que el productor conozca la calidad de su producción, contribuye a realizar mezclas de distinta calidad y de esta forma facilitar su competitividad en el mercado según los requerimientos de la industria. Sobre este tema conversamos con Maricel Gallardo, referente en la temática del INTA Paraná. Recordemos que los trigos se diferencian de acuerdo a su calidad en 3 grupos. Tenemos los grupos de calidad 1, que son los trigos correctores, los grupos de calidad 2, que son los trigos de panificación tradicional, y los grupos de calidad 3, que son los de panificación directa, aunque de buen rendimiento.
Con esta información de grupos de calidad, de acuerdo a necesidades específicas, podemos realizar mezclas para una corrección de harinas de acuerdo a los ajustes deseados por la industria. Se debe considerar que la proteína es uno de los componentes del grano de trigo de importancia tecnológica, ya que determina la calidad de los productos elaborados, como así también el peso hectolítrico por su relación significativa con el rendimiento harinero. Por lo tanto, se considera que es muy importante que el productor tome conocimiento de la calidad de su producción para una mayor competitividad en el mercado. Desde INTA Paraná, como todos los años, se realiza la red de evaluación de cultivares de trigo, que tiene como objetivo no solo brindar información sobre rendimiento y aspectos sanitarios, sino también calidad comercial e industrial. De este modo, en el ciclo agrícola 2020, en el laboratorio de calidad, obtuvimos un promedio de peso hectolítrico de 75 kilos por hectolitro, que esto corresponde a un grado 3. En cuanto a la proteína, encontramos un promedio de 12%, y acá hay un punto importante a tener en cuenta, que es la base de comercialización de la proteína del trigo, la cual es 11%, y en la medida que este va disminuyendo, van aumentando esos descuentos. Además, mencionar que en el ciclo agrícola 2020, el 73% de los cultivares comerciales analizados en el laboratorio presentaron contenidos proteicos iguales o superiores a 11%. Por último, debemos recordar que para lograr un nivel aceptable de proteína, debemos tener en cuenta la elección de un buen cultivar asociado a un buen manejo y una adecuada fertilización, dependiendo de la necesidad de cada lote, hará que nosotros podamos aumentar nuestras posibilidades de éxito de una producción con calidad sostenida durante el año. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Somos INTA. INTA Radio en LT11. Quiero recordarte que este programa que estás escuchando en este momento por Radio Nacional AM 1560 y FM Arenas 92.9, si te gusta madrugar los sábados, también lo podés escuchar a 7 de la mañana. Y un agradecimiento muy especial para las otras emisoras que también retransmiten el programa durante la semana. En un rato más, a las 18, lo retransmite Radio Nacional Gualeguaychú. Los domingos a las 9 lo hace en Radio UNER, en frecuencia modulada. Martes y jueves se retransmite a las 13 horas el Provincial Radio Online. Y los miércoles a las 18 por AM 970 Radio Génesis. Estas dos de la provincia de la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, por todas las emisoras que están asociadas a la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, con quien hemos realizado un acuerdo recientemente. Así que bueno, hay varias emisoras que lo están retransmitiendo y para nosotros es un placer poder contribuir con su programación y un agradecimiento, porque es importantísimo para nosotros que nuestro material se conozca. En minutos más vamos a estar charlando con Martín Sánchez Acosta, porque ahora, en un rato, a las 18:30, se va a llevar a cabo el segundo encuentro del ciclo de charlas de construcciones en madera. Pero antes, los invito a escuchar a Héctor Skrecher. Hace una semana hablamos sobre vacunación, porque estamos en plena campaña de vacunación de osteobrucelosis. En este caso, nos habla sobre el trato animal antes y durante la inoculación. Y en cuanto al trato del animal, bueno, llegar a la hora de la vacunación con animales descansados, con animales que hayan tomado agua, y si se puede separar por categoría, eso es muy importante. Así trabajamos con los terneros por una parte, con los animales adultos, vacas o toros, si fuera el caso, si hay novillos, por otro lado.
Eso es muy importante, sobre todo al evitar traumas y demás a la hora de pasar por la manga. Que estén en buen estado nutricional es muy importante. Volvemos al objetivo primario de lograr una buena respuesta inmune de ese animal. Debe estar en un muy buen estado nutricional para justamente que logre esa respuesta inmune, ¿no? Y tratar de desterrar todo lo que son situaciones de trabajo brusco, ¿no? Tratar de usar banderas, desterrar el uso de picana, de palos, de rebenque a la hora de embretar la hacienda y trabajar con tranquilidad. Si hay una cosa que tenemos los ganaderos por ahí es tratar de encerrar y vacunar y como que estuviéramos apurados, como que alguien los corre. Entonces, no, hacer los trabajos con tranquilidad y vamos a evitar no solo por ahí tener accidentes, los que están, el personal de campo que está trabajando en la manga, sino también de darle un bienestar al animal, que en eso nos va a repercutir productivamente y económicamente a la hora de vender nuestros animales, y no solo de vender carne, sino de vender una carne de calidad. Escuchás Interradio NLT11 Nacional Concepción del Uruguay. Decíamos que en el transcurso de la tarde, a partir de las 18:30 hasta las 20, se va a realizar el segundo encuentro del ciclo de charlas de construcción en madera, a la par de la construcción del Zoom en INTA Concordia. Esta charla se va a transmitir por el canal de YouTube de INTA Concordia. Pero estamos en contacto con Martín Sánchez, Acosta, del Experimental de CON, que nos comenta de qué se trata. Como introducción, esto es un ciclo que se llama A la par de la construcción de un salón de usos múltiples en madera. Porque en INTA Concordia se hizo un concurso, hubo más de 40 estudios de arquitectura y bueno, se desarrolló un salón de usos múltiples que ahora se llaman Zoom, donde se aplican tecnologías renovables y con diseños, digamos, modernos. Entonces lo que se ha creado y se pensó es hacer una serie de seminarios, ya que todavía la situación no permite la presencialidad. Entonces se van a hacer, mientras se va construyendo, se van a ir dando seminarios de temas relacionados a esta construcción. Hubo uno primero que fue la introducción nada más, presentando de qué se trata el Zoom, y ahora en este segundo va a haber dos presentaciones. Una que para ustedes es interesante porque la arquitecta Cristina Bonus, que es la decana de la Facultad de Arquitectura de Concepción del Uruguay, quienes a su vez están con nosotros, con INTA, INTI y la UTN, en un ente que se llama CEDEFI, que funciona acá en Concordia. Bueno, ella va a presentar un proyecto que tienen ahí en Concepción del Uruguay, que es un centro de interpretación del humedal, allí en la isla del puerto de Concepción del Uruguay, que va a tener gran cantidad de componentes en madera. Entonces va a explicar ese proyecto, de lo constructivo, digamos, ¿no? Bien. Y en segundo término va a estar la arquitecta Evangelina Pulidori, que también es de la zona, ella es de Federación, y es muy conocida por trabajar con lo que hoy día se llama bioconstrucción. O sea, son técnicas que generalmente pueden emplear otros materiales, como es el tema del barro, la paja o aislantes distintos, los famosos techos verdes, y que bueno, esto se puede combinar con estas construcciones de madera, y de hecho el Zoom va a tener un componente así. Entonces esa va a ser la segunda charla, y con eso se cierra este ciclo, porque la idea es ir dando cosas cortas y en la medida que va transcurriendo el tiempo y cuando avance la obra, dar cosas más específicas, ¿no?
Martín, esto comienza hoy a las 18. ¿Cuánto 18:30. tiene? 18:30. Perdón, 18:30. Sí, perdón, 18:30. ¿Son cuántas horas de duración? Esto más o menos siempre se calcula media hora cada charla y van a tener oportunidad de hacer preguntas. Porque esto sale por el canal de YouTube de INTA Concordia y es bueno aclarar que pongan YouTube INTA Concordia, porque si ponen INTA solo, le va a abrir el canal de INTA Central de Buenos Aires. En este caso es INTA Concordia. Ingresan, no hay que inscribirse ni nada, tienen acceso directo y siempre se abre un chat para que puedan ir haciéndoles preguntas cuando finaliza cada una de las disertaciones. Perfecto, entonces hoy 18:30 por el canal de YouTube de INTA Concordia, esta va a ser la segunda charla o la segunda jornada de un ciclo programado para todo este año, ¿no? ¿Cuántas charlas más tienen previstas? ¿O cuántas videoconferencias más? Es todo el año y las charlas, en realidad hay más o menos unas 6 previstas, pero van a ser en función de cómo evolucione todo, esperemos poder hacer algo presencial, pero en función de eso es que va a haber más o menos charlas a nivel de hacerlo online, digamos. Pero son más o menos ciclos de una vez cada mes y medio más o menos va a haber uno de estos seminarios. ¿Y están destinadas al público en general? ¿Son de título informativo o tienen un carácter técnico para ingenieros o arquitectos? Es para público en general. Los técnicos siempre se van a informar por ahí de cosas nuevas o alternativas y el técnico tiene la posibilidad, de hacer consultas. Y lo que es más importante para nosotros es ya tener el contacto. O sea, al que le interese uno de esos temas, después lo va a poder seguir en días sucesivos comunicándose con los disertantes. Pero en el momento van a poder sacarse las dudas de lo que se esté presentando en el momento. Bueno, Martín, entonces, solo queda reiterarlo. Hoy, 18:30, canal de YouTube de INTA Concordia. Esta es la segunda jornada que ustedes presentan. Todo el éxito y nos estaremos reencontrando seguramente en la próxima y hablando como lo hicimos ya el año pasado sobre todas las novedades que hay sobre esta materia que es la construcción de viviendas en madera, ¿no? Bueno, muchas gracias por la difusión y aprovechamos a mandar un saludo a toda tu amplia audiencia y a nuestros colegas de INTA de Concepción del Uruguay. INTA Radio en LT11. Ivana Maldonado y Noel Comparet son las comunicadoras de Concordia que nos brindan la posibilidad de hacer pública esta información interesantísima para poder seguir por el YouTube. Y ya que estamos hablando de conferencias virtuales, quiero recordarles que la primera que publicamos hoy fue la del ciclo de conferencias técnicas, porque la semana que viene, el martes 4 de 14 a 16, canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay, vamos a poder seguir los acontecimientos del comienzo de la 12ª edición de este ciclo de conferencias técnicas, coordinado por el Departamento Avicultura y donde el contacto es el doctor Randebueno. Pero de formas, el coordinador es el doctor Randebueno. De todas formas, ustedes podrán informarse, obtener el link, no solamente en la página de YouTube, sino también en las redes sociales. El mismo martes ingresan a YouTube y INTA Concepción y allí podrán seguir las alternativas de esta jornada. Antes de pasar a la última información que tenemos para hoy, no, está bien, vamos con la promoción de la pesca artesanal. Luego recordamos algo más. Promoción de la pesca artesanal, entonces decíamos un título que me había olvidado al anunciarlo al inicio. Este es un proyecto que comenzó ya hace un tiempo y que está llevando adelante, entre otras instituciones, la
la Experimental de Concepción del Uruguay. Yo le propongo escuchar a Claudio Acurró para que nos ponga un poco en contexto de qué se trata, que nos recuerde. Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Recordarás que hace unos años empezamos a trabajar con los pescadores artesanales de Concepción del Uruguay, un sector que estaba bastante invisibilizado, y comenzamos a trabajar sobre todo con los pescadores que están en el Puerto Nuevo, y a partir de ahí convocamos a todos los pescadores de Concepción del Uruguay que quieran sumarse al proyecto. El proyecto tiene básicamente 3 ejes: un eje productivo, un eje con agregado de valor y un eje de comercialización. Es decir, que trabajamos para fomentar la mejor producción de la pesca y sobre todo para la preservación de los recursos. Y eso me lleva al segundo eje, que es el eje de agregado de valor. Es decir, nosotros estamos promoviendo que estos pescadores o las familias de los pescadores no vendan solamente la pieza entera, sino que la procesen. Y que la procesen generando milanesas, generando filete de pescado. Y esto va a promover el consumo de pescado y también la inocuidad. ¿Y por qué digo la inocuidad? Porque en el paseo que se está construyendo en el Puerto Nuevo hay una sala, seguramente si pasaron por ahí, es un gabinete amarillo, una sala de faena. Y esta sala estará dotada de todas las condiciones para que pueda ser procesado el pescado y vendido en las mejores condiciones. Y el otro eje que te comentaba es el eje de comercialización. Y en ese eje básicamente estamos trabajando para que un grupo de familias de productores puedan, además de este agregado de valor de venta de pescado crudo, vender pescado procesado, es decir, generar un carrito, le llamamos el Carripex por ahora, donde se van a poder degustar empanadas, milanesas y demás productos de la pesca artesanal. Y esto sigue incrementando la cadena de valor. Entonces eso era más o menos el contexto del proyecto en el que estoy trabajando. Yo estoy representando al INTA en una mesa interinstitucional, la mesa PRODEAL. La mesa PRODEAL es promoción de alimentos, promoción de abastecimiento para alimentos locales, y en ese contexto está integrada por el municipio, y por el INTI y por el INTA. Y bueno, venimos trabajando para que esto ocurra, digamos. Escuchás INTA Radio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Lo decía Claudia Curró, esta mesa PRODEAL está integrada, entre otras instituciones, por la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Y es así que tuvimos la oportunidad de dialogar con Diego Gaillar, codirector de producción. Este proyecto está en la instancia de la obra de ejecución. La ejecución de la obra se hizo por tramos y por partes, y se licitó cada uno de los ítems que se debía hacer, tanto como lo que son las bases, las barandas, luminarias y veredas, y la adquisición de los diferentes módulos. Los módulos, lo que se llama, son los insumos, digamos, son la infraestructura de 6x3, son 18 metros cuadrados, que son los habitáculos donde se desarrollarían los diferentes procesos, ya sea la faena, la comercialización y el módulo de sanitarios, que es una de las bases que está en construcción en este momento. Actualmente la obra la está ejecutando una empresa local, pero el seguimiento lo realiza el planeamiento del municipio. Y bueno, el proyecto original que se ha ido planteando ha sufrido algunos cambios. Una vez que se empieza a llevar a la práctica, que se empieza a ver los módulos colocados, se empiezan a hacer diferentes opiniones, y bueno, para ir modificando, y se está en contacto permanente con el área de la municipalidad para que se realice. Bien, ¿cuál es el plazo de culminación? Se estima 2 meses de plazo de culminación. La última reunión que se hizo la hicimos in situ en el lugar para ver cómo estaba la obra con la mesa PRODEAL, y en ese caso también estuvo el encargado del área de planeamiento, y se le sugirieron algunas ideas de modificaciones, así que se estima un plazo de 2 meses para finalizarlo. Y puesta en marcha, yo creo que estamos hablando de capaz 4 meses, porque una vez que eso esté colocado hay que hacer las capacitaciones in situ, digamos, con los pescadores artesanales, digamos, para que ellos puedan utilizar esos productos. En simultáneo se está trabajando también con un programa que se llama PROTAL, que ese programa va de la mano con el proyecto, porque es para la compra de los insumos que van dentro de los equipos, ya sea de Carripex y de lo que es el módulo de faenado. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio, en LT11, Nacional. Para cerrar esta información y hacerla un poquito más completa,
no podíamos dejar de lado la importancia de una dieta que contenga pescados. Así que hablamos con Ana Gras, que es nutricionista. Es muy importante tener en cuenta que siempre se habla del pescado de mar, que falta quizás enfocarse en nuestra región sobre estudios de investigación que hablen sobre el pescado de río, pero lo que se encuentra en cuanto a ese tema investigado, se puede hablar del dorado, del surubí y la boga, con referencia en cuanto a sus ácidos grasos insaturados, que se dividen en 3 grupos: poliinsaturados, monoinsaturados y saturados. ¿Qué pasa con eso? Son nombres complicados, pero dentro de los poliinsaturados van a conocer lo que se llama el omega 6 y el omega 3. Estos ácidos grasos los aportan los pescados de río, sobre todo estos que nombré, que están estudiados, y son muy beneficiosos a la hora de hablar de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión arterial, de artritis reumatoidea y también de cáncer. Tienen propiedades antiinflamatorias, que eso tiene que ver con la disminución del dolor, así como con la disminución de factores cancerígenos que provocarían metástasis en los casos ya diagnosticados. Otra propiedad que tiene el pescado de río, como todo producto animal, es que presenta proteína completa. Esto quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos, ¿sí? Esto es fundamental a la hora de pensar en el crecimiento de niños y niñas que necesitamos que aporten este nutriente, la proteína completa, que también está en las carnes rojas, en el pollo, en el huevo, en la combinación de cereales como el arroz y legumbres, pero que por ahí se desconoce que el pescado también lo aporta y en una gran proporción. Por lo tanto, tendríamos a favor varios factores, digamos, para la cuestión clínica y la cuestión del crecimiento y desarrollo de niños y niñas. Estas proteínas las necesitamos todos, adolescentes, adultos, porque forman parte de nuestros tejidos y a partir del consumo de pescado de río estaríamos haciendo el aporte necesario. Cuando manipulamos los pescados de río, de mar, etcétera, lo que hay que tener en cuenta es que una vez congelado el pescado, se conserva a menos 18 grados, y una vez que se descongela no se puede volver a congelar. Esto es importante a la hora de su manipulación, de manera que una vez descongelado se utilice todo el producto en su manufactura, en su producción de otros alimentos, como estábamos pensando en esta producción de filet, de milanesas, de albóndigas, que salgan directamente del freezer a la manipulación y de ahí al consumidor. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no se puede volver a congelar? Bueno, la cuestión de fondo es que si bien el pescado tiene una carga microbiana natural, cuando se congela se frena esa carga microbiana, o sea, la proliferación de bacterias que ya tiene, y a la hora del descongelamiento se proliferan esas que quedaron frenadas, y volver a congelarlo sería como mantener un pescado con alta carga de microorganismos. Cuando vas a preparar un plato, lo tenés guardado en un freezer o congelador, ¿cuánto tiempo antes es recomendable descongelarlo? Bien, debe ser descongelado en heladera, ¿sí? Entonces eso lleva un tiempo. No debe descongelarse a temperatura ambiente, que sería como lo más rápido. Entonces en heladera quizás lleve unas 12 horas o un poquito más. Por ahí de un día, de la noche al otro día, mientras esté en heladera va a estar bien protegido, digamos. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Somos INTA.
Antes de irnos, te dejamos para agendar entonces el segundo encuentro del ciclo de charlas de construcción de madera, que se va a realizar en un rato más, a las 18:30. Lo vas a poder ver por el canal de YouTube de INTA Concordia. Y bueno, el lunes a las 8:30, pero por el canal de YouTube de INTA Paraná, vas a poder seguir las alternativas de la charla técnica sobre trigo. Y el martes de la semana próxima estaremos con el ciclo de conferencias técnicas en avicultura desde el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Nada más por hoy. Un saludo para Patricia, que es el operador que siempre nos auxilia, para Rubén Noir en la parte técnica, y también para nuestro amigo Darío Basso de Viale, presidente de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos. Muchísimas gracias. En 7 días nos encontramos aquí en esta misma frecuencia. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio. El programa del INTA Concepción del Uruguay, en el aire nacional. DLT11 AM 1560.